Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor, donde hoy sí vamos a adelantar la lectura que tenemos. Ya saben que tanto el miércoles como ayer jueves nos detuvimos 2 días seguidos en un mismo versículo, en el versículo 5, porque creo que como no tenemos ningún tipo de prisa, pues quería sacarle el mayor provecho a ese versículo, pero hoy sí ya vamos a adentrarnos en el versículo 6, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 6 dice: Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Déjame ponerte en contexto para que podamos entender a la perfección este versículo. Jesús viene de tener una conversación con los fariseos y también con los saduceos, porque ellos se habían acercado a él para tentarle, pidiéndole una señal del cielo. Y como Jesús conocía clarísimamente las intenciones de esta gente, no solamente no les dio lo que pedían, la señal del cielo, sino que encima les denominó como hipócritas y los catalogó como una generación mala y perversa. Todo esto tiene una explicación preciosa, la cual ya dijimos en los devocionales correspondientes, ¿verdad? Y ahora, justo a continuación, Mateo nos relata cómo los discípulos se acercaron al Señor y se dan cuenta que se habían olvidado de traer el pan. Pero cuando Jesús les ve, ni les menciona este asunto del pan, sino que empieza a predicarles, a hablarles de esa conversación que tuvo con los fariseos y con los saduceos. Como veremos el lunes, Dios mediante, te vas a dar cuenta que los discípulos solo tenían en la cabeza este asunto del olvido del pan, se habían olvidado de la comida. Pero sin embargo Jesús lo que tenía en la mente es la conversación que acababa de tener con los fariseos. Y cuando se encuentran los discípulos y el Señor, cada uno está pensando en cosas diferentes. Los discípulos están pensando en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Sin embargo, Jesús siempre estaba pensando y siempre estaba actuando en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. La Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo, allí en la carta que le escribe a los colosenses, en el capítulo 3 y en los versículos 1 y 2, que si nosotros realmente hemos resucitado con Cristo, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Nuestro interés como creyentes siempre tiene que estar enfocado en el reino de Dios y no en las cosas de este mundo. Porque como bien dijo Jesús, ahí en el famosísimo Sermón del Monte, que registra la Biblia precisamente también en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, desde el versículo 19 en adelante, nosotros deberíamos estar enfocados y estar haciéndonos los tesoros arriba en el cielo. Porque las cosas de aquí abajo de la tierra, la polilla y el orín lo van a corromper. Así que pregúntate en esta mañana una cosa, mira. ¿En qué está pensando constantemente tu mente? ¿Tus pensamientos están enfocados siempre en las cosas del Señor? ¿O por el contrario solo piensas en las cosas terrenales, en las posesiones, en el dinero, en las riquezas? Jesús todavía tenía en mente esa conversación que acababa de tener con esta gente, con los fariseos, con los saduceos. Y cuando quiere transmitir esto a sus discípulos, quiere enseñarles, se da cuenta que no puede porque sus discípulos están, ¿cómo decirlo?, están en otra frecuencia. Ellos están pensando en otra cosa. No sé si a ti te ha pasado alguna vez esto, de quizás estar hablando con alguien y te das cuenta que ese alguien no está centrado en la conversación. Aquí en España decimos un dicho que dice que estamos hablando con la pared, que hace referencia a esto mismo que te estoy diciendo. A cuando hablas con una persona, pero esa persona tiene la cabeza en todos los lugares, menos en la conversación. Jesús en esta conversación les da un excelente consejo, aunque más que un consejo es una orden. Jesús les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Pero ¿qué quiere decir exactamente estas palabras, este consejo de Jesús? Recuerda siempre que para interpretar correctamente la Biblia tienes que entender este principio. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que quizás no entiendes en un versículo, lo vas a entender en otro. Lo que quizás no entiendes en un pasaje, en una historia, lo vas a entender en otro. Y lo que no comprendes en un libro de la Biblia, lo vas a entender y lo vas a encontrar en otro libro de la Biblia. Porque vuelvo y repito, la Biblia se interpreta a sí misma. Y esto lo digo porque cuando quizá no sabríamos darle una explicación, no sabríamos explicar bien a qué hace referencia Jesús cuando habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos, pero sin embargo, si seguimos leyendo allí en ese evangelio y nos vamos hasta el versículo 12, nos encontraremos que Jesús nos va a dejar claro que está haciendo referencia a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor usa esta ilustración, podríamos decirlo, de la levadura, porque era algo muy común en el judaísmo. La levadura se usaba muchísimo y se usaba también como símbolo de algo pequeño que tiene la capacidad, que tiene el poder de afectar una gran masa. Por ejemplo, en la fiesta que nosotros conocemos como la Pascua, el Pesaj, que es como se conoce en el judaísmo, el pan debe hacerse sin levadura para que los judíos recuerden que el pecado tiene la capacidad de afectarlo todo. Y lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que tengan mucho cuidado con la levadura, con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque a priori pudiera parecer que es una doctrina correcta, que es una doctrina quizás centrada en la palabra de Dios, pero que poco a poco van introduciéndoles esas pequeñas cosas, esos pequeños errores, donde esos pequeños errores van a afectar todo el mensaje, toda la doctrina. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10 y en el versículo 1, que una pequeña mosca muerta puede echar a perder todo un perfume. Así pasaba con la doctrina de esta gente, de los fariseos, que ellos iban introduciendo pequeños errores en la doctrina. Pero esos pequeños errores actuaban como la levadura, actuaba afectando a todo el resto del mensaje. Por ejemplo, la hipocresía, que es de lo que mayormente acusaba el Señor a los fariseos. De cómo ellos predicaban, de cómo ellos enseñaban algo que no estaban dispuestos a vivir. También ellos añadían a la doctrina de la palabra de Dios, cantidad de normas, una infinidad de leyes inventada por ellos mismos, inventada por los hombres, que se llegaron a poner incluso con la misma importancia que la palabra de Dios. Y Jesús está advirtiendo a sus discípulos y por ende a cada uno de nosotros que tengamos mucho cuidado de esta doctrina, de las doctrinas equivocadas, de esas doctrinas que aparentemente parecen bíblicas, pero que se van introduciendo pequeñas cosas, pequeños errores, y eso hará que contamine el resto de la palabra de Dios. Porque recuerda siempre que si tú a una verdad le introduces una mínima mentira, la verdad dejará de ser verdad. Jesús nos está haciendo un llamado para que estemos en guardia ante las falsas doctrinas. Ojo, que no siempre es fácil, porque es más fácil de lo que tú te imaginas manipular la palabra de Dios. Porque simplemente haría falta añadir una enseñanza errónea en medio de un gran mensaje bíblico, pero que, como dice Jesús, esa pequeña enseñanza errónea va a actuar como la levadura y va a tener la capacidad de corromper el resto del mensaje. Así que por tu bien, examina y analiza lo que se está predicando en tu iglesia. Por favor, no digas amén a todo lo que se está predicando hoy en día. Debe ser como esos hermanos de la iglesia que la Biblia recoge de la iglesia de Berea, que cuando el propio apóstol Pablo predicaba allí, la Biblia nos enseña, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 11, que es cierto que ellos recibían la palabra con buena actitud, con buena solicitud, pero que aún así ellos escudriñaban cada día la palabra para ver si era correcto lo que el apóstol Pablo predicaba. Guárdate de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que como has aprendido o recordado en esta mañana,
es la falsa doctrina que se introduce de una manera muy sutil para que tenga la capacidad de afectar a todo el mensaje y a toda la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por siempre guardarnos, gracias por siempre bendecirnos. Señor, y en esta mañana nos presentamos delante de ti para que tú nos ayudes a guardarnos de las falsas doctrinas, a que tú nos des discernimiento espiritual y que nosotros podamos detectar cuando se mete una falsa doctrina como la levadura para que afecte todo el mensaje. Danos sabiduría, Señor, en este asunto. Danos sabiduría, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo también para que tú nos bendigas hoy viernes, para que tú pongas tu mano no solamente hoy, sino en todo el fin de semana, en todas las actividades que vamos a tener, que vamos a llevar a cabo, Señor, para tu gloria y para tu honra, y que tu gloria se haga manifiesta en cada reunión. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que los viernes siempre me gusta animarte, siempre me gusta dejarte este llamado a que te congregues el fin de semana. Quizás sé que tienes muchas ocupaciones, como todos tenemos, pero por favor congrégate el domingo. No hay motivo para que no vayas a la iglesia. Congrégate, vete juntamente con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Invita a todo el que puedas y vete a alabar al Señor, como dice la Biblia, en gran congregación. Vaya usted a la iglesia, separe ese ratito para el Señor, porque el domingo es cuando todos los cristianos del mundo nos unimos para alabar al Señor. Yo me puedo imaginar por unos instantes al Señor mirando desde arriba de los cielos a miles y miles de creyentes adorando a una sola voz. Qué bonito eso. Así que sé parte de esta adoración el domingo y vete a la iglesia. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.